si fueran escasos los recursos, no estarían los estantes en el súper llenos de comida y cerca del 30% de la población muriéndose de hambre. Entonces el problema es no de escasez, sino de la distribución que se hace de esos recursos. Estamos bombardeados todo el tiempo con eso. Entre más tienes, entre más gastas, entre más consumas, más valor tienes en esa escala social. Se idolatran a estos personajes como Elon Musk, Jeff Bezos, etcétera, etcétera. Pero no volteamos a ver cómo fue que hicieron esas riquezas. Bienvenida, Yael, a este episodio. Estamos en el episodio número 51. ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta de la invitación y por fin se logró. Muchas gracias. Ya tenía muchas ganas de invitarte porque, bueno, eres mi compañera en Flaxo. Nos fuimos a encontrar porque, o sea, estamos estudiando un doctorado en Argentina y los dos somos de Puebla. Sí. Entonces está como, Qué como curioso. Sí. Y nos conocimos por el doctorado, ¿no? Ni siquiera aquí en Puebla. Ajá. Sí. Y además como que ya descubrí que vivimos como cerca y así, ¿no? También, o sea, sí. Toda la cosa. Entonces, pues, me da mucho gusto que estés por aquí. Muchas gracias, Javi. Y antes de comenzar, me gustaría darte como un breve espacio para que te presentes, para quien no te conozca, ¿no? Y como a qué te dedicas, ¿no? ¿Qué has estado trabajando? Perfecto. Etcétera. Muy bien. Pues bueno, mi nombre es Yael Arroyo. Soy economista de base, carrera que amo, por cierto. Estoy enamorada de la economía social en particular, de la economía feminista muchísimo más. Después estudié una maestría en Ciencias Políticas y Gestión Pública, después otra en Administración, hasta que me animé a estudiar el doctorado, donde eres mi compañero en Flaxo. Siempre quise estudiar el doctorado en el extranjero, vi algunas opciones y me quedé con Flaxo Argentina, ahí es donde nos encontramos, es en Ciencias Sociales. Y trabajo muchos temas de género, particularmente economía feminista, el impacto que tiene en el desarrollo. Doy clase y además tengo una consultoría, se llama J Consultores, en sociedad por supuesto, no solo es mía, y en ella hacemos varias, digamos nos dedicamos a varios rubros, ¿no? Pero hacer proyectos sociales de desarrollo socioeconómico con impacto de género y el cumplimiento de algunas normas como la 25, la 35. Y en general lo que tratamos de hacer es como tener impacto en localidades, municipios de alta marginación y pobreza. Entonces eso es más o menos lo que hago. Buenísimo. Creo que, bueno, estos van a ser episodios especiales porque yo de economía te confieso que estoy como muy en blanco. Y creo que va a ser muy, muy interesante lo que puedas aportar. Muchas gracias. Me gustaría comenzar como con esta palabra, economía. O sea, preguntarte qué es la economía. Yo en un artículo que me mandaste leí que decía que es aquellos procesos de generación y distribución de recursos que satisfacen las necesidades y generan bienestar, pasen o no por los mercados, ¿no? Pero preguntarte qué significa esto, ¿no? O sea, Okay. ¿qué implicaciones tiene? ¿O qué significa? Claro. Bueno, economía no podemos hablar solo de una economía, ¿no? O de un término en específico porque abarca muchísimos rubros. En general, lo que se ha enfocado es a distribuir de forma eficiente los recursos que son escasos allá afuera. Entonces la economía te dice cómo pudieras repartir esos recursos de forma igualitaria entre todos los polos de la población, todos los sectores, para que sea eficiente, ¿no? Y entonces de ahí surgen dos grandes ramas, que es la macroeconomía, la microeconomía. La macro se encarga más allá de la administración pública y de la administración de los recursos nacionales, y la micro se va a los hogares y a las empresas, y entonces estudia los comportamientos de ambos con la finalidad de eficientar esa escasez que de por sí tenemos. Esa es como la definición clásica de la economía de autores como Adam Smith, que es como el padre de David Ricardo. A esa definición ha habido un montón de críticas que dice que es como muy simplista de la realidad, que por ejemplo que los recursos no son escasos, sino lo que los hace escasos y la mala distribución es el sistema te los reparte de forma inequitativa, no es que haya escasez, ¿no? ¿El sistema capitalista? El sistema capitalista, okay. Exacto, y más actualmente el modelo neoliberal. Lo que te dice es, a ver,
si fueran escasos los recursos, no estarían los estantes en el súper llenos de comida y cerca del 30% de la población muriéndose de hambre. Entonces, el problema es no de escasez, sino de la distribución que se hace de esos recursos. ¿Quiénes tienen acceso a esos recursos? Y hay choques importantes ahí y muchas críticas, ¿no? Dentro de los economistas clásicos, como lo vimos creo que en el doctorado, se encuentra Marx y te hace una severa crítica al capitalismo en donde te dice la economía no ha sido más que una lucha de clases, ¿no? Donde los privilegiados en ese tiempo le llamaba burguesía, es la burguesía y ellos sí tienen acceso a esos grandes recursos. ¿A costa de quién? Del proletariado, que es la fuerza de trabajo. Entonces, mientras la fuerza de trabajo no se rebele contra esa burguesía, la economía va a ser, o el capitalismo va a seguir siendo ineficiente. Entre esos debates se está peleando la economía y pareciera ser que en el siglo XIX, siglo XVIII, cuando estos grandes autores escribían, sigue aplicándose a la realidad, ¿no? Porque seguimos teniendo esos debates de cómo eficientar esa distribución de los recursos y de cómo hacerla más equitativa. Y de ahí pues han surgido otras teorías que te dicen, por ejemplo, a ver, el Estado tiene o no que intervenir en esta distribución, ¿no? De ahí ya viene, por ejemplo, Keynes, que dice el Estado debe de intervenir. En la gran crisis de 1929 te dice el Estado debe de intervenir y debe de intervenir porque el mercado de por sí es ineficiente. Entonces al mercado no le va a importar si hay o no distribución eficiente de recursos, ¿no? El mercado lo que quiere es producir ganancias. Entonces Marx te dice, ¿a quién sí le va a importar? Pues al Estado, y es importante darle poder al Estado para que distribuya de forma equitativa esos recursos. El problema es que el Estado también es ineficiente a la hora de repartir recursos, ¿no? También ha sido ineficiente, también ha sido corrupto y también ha distribuido los recursos de forma ineficiente. Entonces, las grandes pugnas ahora por la economía hablan justo de cómo hacer que tanto el mercado como el Estado sean eficientes para que se reduzcan las desigualdades en esa distribución de recursos. Es como un panorama general de qué es economía. Buenísimo, o sea, ahorita que decías esto de la escasez y la distribución, o sea, creo que un ejemplo de esto es que por un lado tenemos enfermedades asociadas con la comida chatarra, ¿no? Estas grandes cadenas como McDonald's, Burger King, ¿no? Que plantean precisamente un exceso de esta comida, etcétera. Pero al mismo tiempo tienes por otro lado a personas muriéndose de hambre. O sea, como el problema, como dices, no es tanto la escasez, sino la distribución. O sea que por un lado se acumula y por el otro lado escasea. Claro. Sí, y también tenemos ya un problema de sostenibilidad del medio ambiente, ¿no? O sea, también te dicen, a ver, el planeta se está acabando por esa inadecuada, ineficiente, pésima distribución de recursos. Sigues explotando recursos y cuando los explotas hay mucho que se desperdicia, ¿no? Y en un montón de cosas, en plástico, en comida, digamos, plástico es lo secundario, entre comillas, la comida es lo básico y lo tienes tirándolo, ¿no? Y como bien dices, tenemos personas obesas con una muy mala calidad de alimentación y también tenemos a personas desnutridas que no tienen acceso a esos alimentos, ¿no? Si nosotros nos vamos a cualquier central de abastos en cualquier estado de la República o a nivel mundial, todos los días se desperdician toneladas de basura, ¿no? Y aparte se mercantiliza unas necesidades, ¿no? Esa es otra crítica que se le hace a la economía y al sistema capitalista. Hay, digamos, elementos importantes como el agua, ¿no? Como la comida, que no deberían mercantilizarse porque son necesidades básicas. Y el sistema capitalista neoliberal lo que hace es comercializarlos, mercantilizarlos y hacer que no todo el mundo tenga acceso, ¿no? Si nos vamos a nivel de servicios o necesidades básicas, pero si nos vamos a servicios, la educación es otro, ¿no? La educación es un derecho universal, está en nuestra Constitución, en los derechos universales a nivel mundial, donde todo el mundo debería tener acceso, ¿no? Y sin embargo, se comercializa la educación, pagas porque te eduquen, ¿no? Entonces,
lo que se dice, a ver, ¿qué modelo alterno de economía nos puede funcionar para que se deje de comercializar lo que es básico para la vida, para la sostenibilidad de la vida? La comida, la educación, el agua, que ahora ya está en las bolsas de valores, ¿no? Ahora el aire, cuando lo acumulamos en un concentrador, ¿no? Por ejemplo, en tiempos de COVID. Justo esto, sí hay recursos, sin embargo también se están agotando y aunque suene ambientalista, que de repente te dicen que es un ideal, tenemos un planeta finito, ¿no? Y hay quien te dice, es idílico pensar en un modelo alterno de desarrollo que no sea el capitalismo, el neoliberalismo, porque es el que ha funcionado, funcionado entre comillas, y lo tienen todos los países. Y hay autores que te dicen, lo idílico es pensar que vamos a seguir con este ritmo de consumo y que el planeta lo va a aguantar. Eso sí es realmente una utopía, ¿no? Pensar en modelos alternativos, ¿no? Porque lo que pasa es que no los conocemos. Y entre esos debates, digamos que estamos ahorita. Que a mí me da la sensación que se basa como en esta idea del progreso, como de vamos hacia adelante, vamos hacia Marte, vamos al espacio, Jeff Bezos quiere ir al espacio, Elon Musk quiere ir a Marte, y como pensando que los recursos precisamente son ilimitados, que no hay problema con que los explotemos, no hay problema con que sobre este exceso, no hay ningún problema porque al final de cuentas el planeta resistiría según esta explotación, ¿no? Claro. Y estamos viendo que no, hay millones de ejemplos que no, hay gente como Trump que decía que el cambio climático era inexistente, ¿no? Y hay convenciones mundiales justamente creadas para combatir el cambio climático. Eso también es un problema económico. Imagina todo lo que se ocupa en la distribución del petróleo, ¿no? Desde que lo explotas, desde que lo sacas, el costo económico, el valor que tiene en cuanto a fuerza de trabajo para producir una bolsa de plástico. Es decir, si tú te pones a comparar los valores y sacas el petróleo, lo sacas, lo explotas, lo distribuyes y lo conviertes para llegar a una bolsa de plástico, tiene un proceso importante. ¿En cuánto tiempo te gastas una bolsa de plástico? ¿En cuánto tiempo la tiras? ¿No? En un día a veces, ¿no? Lo compras en el súper y luego la desechas. Entonces, no está siendo equilibrado esa explotación para el uso desenfrenado de esa bolsa de plástico, ¿no? Entonces justo esto, o sea, queremos ir allá, queremos viajar a Marte y aquí tenemos problemas muy importantes que resolver a los cuales no se les destina recursos, ¿no? Y no tenemos esa conciencia de saber qué estamos haciendo con ellos porque se nos hace muy normal. Tenemos muy alienada la mente al capitalismo, del consumo y de tirar y desechar y volver a tirar y ya ni siquiera de reconsumir, sino de qué nos está, o sea, el impacto que el proceso tiene del petróleo para una bolsa de plástico. Si nosotros lo dimensionamos así, es decir, tienes un proceso de cerca de 3, 4 meses, 5 meses que se va al caño en un día, ¿no? Entonces, la economía no está siendo eficiente, pero seguimos queriendo explotar petróleo, queremos seguir usando bolsas de plástico cuando hay alternativas, pero pensamos que son difíciles porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y yo también me pregunto como, ¿quién dijo que Elon Musk era el responsable o que era una persona capaz para tomar esas decisiones de vamos a Marte y lo importante es invertir en un viaje hacia Marte? Como, ¿por qué ocurre eso, no? Desde mi perspectiva, porque se le da mucha importancia o se le da valor a las personas que más recursos tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona indígena en Brasil, una persona de pueblos originarios en Brasil, o mismo aquí en Cuetzalan, y entonces escuchas los discursos que hablan de la conexión con la Pachamama, con la Madre Tierra, ¿no? Esa es la otredad que no está inserta en un modelo de modernidad que se te ha impuesto en la cabeza, en los comerciales, en los audios, ¿no? Pero escuchas a Elon Musk y dices, este sí es un modelo a seguir porque tiene mucho dinero y entonces el dinero manda en las conciencias de todos, ¿no? El ejemplo a seguir es ese Elon Musk que sigue gastando recursos, que lo sigue desperdiciando, ¿no? Pero no, el modelo a seguir es una persona que está defendiendo una tierra, el agua, los recursos básicos, porque eso es la otredad, es esa otredad que no es
porque no pertenece o no encaja en este modelo de desarrollo en donde los recursos y el consumo es la base, ¿no? Y todos estamos bombardeados todo el tiempo con eso. Entre más tienes, entre más gastas, entre más consumas, más valor tienes en esa escala social, ¿no? Entonces, sin embargo, quienes nos están defendiendo, gracias a esas personas, son como los indígenas o los pueblos originarios o muchos más, son que todavía tenemos recursos naturales, ¿no? Son quien más cuida a la tierra, quien más la está protegiendo, para que los grandes, grandes empresarios vengan y los exploten. Y entonces a esa explotación es lo que llamamos desarrollo, ¿no? A esa industrialización es a lo que llamamos desarrollo. Si nosotros hacemos un comparativo de ciudades y vamos, por ejemplo, a Estados Unidos y Nueva York con tantos edificios, decimos esto es desarrollo, ¿no? Sin embargo, tú mides la temperatura de Nueva York y el pavimento es muy caliente y te genera gran cantidad de metano, de CO2, ¿no? Y eso es lo que estás consumiendo, pero tienes la idea de que eso es desarrollo. Y si tú vas a un campo en Cuetzalan con grandes cascadas, eso es la naturaleza que no es tan desarrollada, ¿no? Entonces ahí creo que debemos cuestionarnos los modelos de desarrollo, hacia dónde nos están llevando, ¿no? De desarrollo entre comillas, porque ¿qué lo consideramos desarrollo? A todo lo que proviene de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Tenemos una idea como muy eurocéntrica de lo que es desarrollo y de cómo nos deberíamos de comportar, ¿no? Todo lo que es eurocéntrico, inclusive hasta los aspectos, ¿no? O sea, si eres güera, güero, alto, de pelo blanco, ojos verdes, eres más parecido al modelo ideal de seguir de desarrollo, ¿no? Pero si entonces eres morenito, chaparrito, no hablas español o no hablas inglés, eres esa otredad que no pertenece a ese modelo o conceptualización de desarrollo que nosotros hemos o vemos todos los días. No queremos parecer muchísimo más a ese modelo de desarrollo que está siendo ya bastante peligroso para todos, ¿no? Donde claro, ya comercializas el agua, la estás poniendo en las bolsas de valores en Nueva York, en Wall Street, te da de un foco rojo importante, ¿no? ¿Quién va a tener acceso al agua en unos años? Y la economía lo que trata ahorita es justo decir, a ver, frenemos, esperemos un poco. La economía alternativa, no la economía oficial. La economía oficial sigue pugnando por crecer, por el desarrollo que vemos de Europa y Estados Unidos. Las economías alternativas lo que tratan un poco es de combatir ese modelo que está mal llamado desarrollo, ¿no? Porque además pienso que se idolatran a estos personajes como Elon Musk, Jeff Bezos, etcétera, etcétera, pero no volteamos a ver cómo fue que hicieron esas riquezas, ¿no? Y que la hicieron precisamente... Hay este término del necrocapitalismo. Sí. De que precisamente para que gane Elon Musk tienen que sufrir varias personas, ¿no? Y tiene que haber escasez para muchas personas. Sí, justo era una de las principales críticas de Marx y de Engels al sistema capitalista. Te decían, a ver, el centro de la vida no son las empresas no serían nada sin la fuerza de trabajo. El centro y quien sostiene o reproduce la economía es la fuerza de trabajo, ¿no? Y esa fuerza de trabajo está siendo explotada. Y también tenemos esta idea de productividad en la economía, ¿no? La productividad en México es alguien que trabaja desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, 12 horas al día, y que te produce 2 o 3 autos, ¿no? Por ejemplo. Y si nosotros nos vamos a Marx, ¿qué te dice Marx? A ver, eso es explotación, eso no es productividad, ¿no? Realmente el valor de cambio que tú estás dando por tu fuerza de trabajo te ayuda a consumir ciertos productos que son en muchos casos básicos, no te da para más. Sin embargo, quien te está contratando por esas 12 horas igual va solo 2 o 3 días al trabajo y está ganando 10 veces más que tú y no solo le da para consumir lo básico, sino para bienes de lujo que en muchas ocasiones son innecesarios, no son necesarios. Ajá. Entonces, lo que te dice, a ver, justo en el manifiesto comunista de Marx y Engels se dice, a ver, la fuerza de trabajo lo que tiene que hacer es una revolución, digamos que realmente hacer valer su valor, valga la redundancia, ¿no? Su valor es básico, porque sin ti
el empresario o gran empresario no produciría. Y no solo se habla de sueldos y salarios justos, sino también se habla de que no haya empleados o jefes, ¿no? Sino más bien que haya cooperativas en iguales rangos de trabajo, de dinero, en igual circunstancia, porque a la larga, si tú tienes una idea, esa idea no se vería reflejada, sino te la ejecuta alguien más, ¿no? Lo tendrías que trabajar tú. Y vemos otras imbricaciones que no solo tienen que ver con la economía, sino con la sociología, la antropología, que te dicen, a ver, el centro de la vida no es la empresa, el centro de la vida, volteamos a ver a los trabajadores y el bienestar de toda la población. En esos debates tenemos 2 o 3 siglos, ¿no? Sin embargo, ha primado esta idea capitalista que tenemos del desarrollo y ha primado por muchos factores. No solo pensamos que es porque el sistema, digamos, es exitoso, ¿no? Sin embargo, lo que creemos desde las economías alternativas, lo que se considera es, más bien te bombardean con esas ideas, ¿no? Si tú ves la televisión, por ejemplo, si lo ves 1 o 2 horas, inclusive alguna plataforma de paga, ¿no? No solo la pública o la abierta, cómo te plantean que debe ser una persona exitosa, los comerciales, cómo te plantea que debe ser una persona exitosa las series, cómo te plantea que debe ser una persona exitosa las novelas, ¿no? Te lo plantean con ciertas características. Difícilmente ves, por ejemplo, a una persona de un pueblo originario en una novela, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo con Thalía que aunque la pintaban así de pepenadora, recuerdo, pues seguía teniendo estas características físicas parecidas a Europa, y esa sí puede salir de ese modelo infraurbano, ella sí, porque cumple con las características, ¿no? Pero ¿qué sucedería a una persona con rasgos, digamos, con morena, con nariz ancha, ¿no? Más parecido a nuestros antepasados o ancestros, ¿no? Ella no tiene esa categoría como para poder avanzar y salir en la tele, ¿no? Y si lo tiene, o si tiene ese espacio en la televisión o en el ámbito público, les dan como de delincuentes, ¿no? Que sí. Era una crítica que hacía, se me olvidó el nombre de este actor mexicano ahorita, Tenoch. Te decía, a mí en Estados Unidos, y aquí me dan esos papeles de delincuente, de esa otra edad, ¿no? Difícilmente un protagónico de éxito que sale y viaja y demás. Entonces, el sistema ha creado ciertas formas para alienarte de tal forma que pienses que eso es desarrollo, que estás en libertad, ¿no? Cuando estás trabajando 12 horas al día, ¿qué oportunidad te va a dar el sistema para salir de eso, ¿no? Y estas implicaciones sociales también tienen que ver con, por ejemplo, la meritocracia tan llamada, ¿no? Pues el empresario, como tuvo la idea, es superior a todos aquellos que no tuvieron la idea, y como es superior merece en la escala social subir. Y ahí digamos que ¿qué sería de ese empresario con esa idea si no la ejecuta alguien más, ¿no? Claro. Entonces digamos que los modelos a seguir te los dan o te los pautan en todos lados, ¿no? Te bombardean, nadie quiere ser ese indígena que defiende la tierra, y si todos quieren ser Elon Musk, ¿no? Justo porque seguimos pensando en que consumir y tener más recursos es desarrollo, ¿no? No sé, ahora en esto de las modas, por ejemplo, otro ejemplo es esto de las modas. Si yo traigo un pantalón acampanado que ahorita no está de moda en lo que te presentan las revistas, en la tele, entonces no eres parte de esa cadena de consumo, y al no ser parte de esa cadena de consumo, el sistema te expulsa. Entonces, por eso es que nosotros tratamos, somos seres sociales, tú que eres psicólogo creo que lo sabrás más, a nadie le gusta el rechazo social, ¿no? Claro. Lo buscamos de alguna u otra forma, ¿no? Aunque queremos ser parte de una comunidad, aunque digamos, a mí me vale, creo que en el fondo todos queremos ese reconocimiento social, lo buscamos en nuestros grupos de formas distintas. Cuando ese grupo social te rechaza por no pertenecer a esa cadena de consumo, ¿qué buscas? Pues ser aceptado, ¿no?
Entonces, si eres de piel morena, se te va quitando entre más dinero vayas teniendo y estás inserto en ese círculo de consumo. Entonces, realmente el sistema de forma, como decía Adam Smith, tiene sus manos invisibles, que a lo mejor no son tan visibles y que las ciencias sociales y la economía crítica tratan de dar cuenta para decir, a ver, esos elementos los tenemos que poner en la economía. ¿Por qué los tenemos que poner? Porque si no se ponen, seguiremos con este, con este camino de consumismo al que llamamos desarrollo, ¿no? Separarnos de esa idea, estamos tan alienados que separarnos de esa idea es prácticamente imposible, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además yo lo pienso como que esta idea de capacismo que nos vende la ideología capitalista, de que tú sirves en función de que produzcas, ¿no? Exacto. Y tú vales en función de que produzcas. Exacto. Pero digo, al final todos vamos, o sea, como que hablamos de esta marginalidad de los pueblos originarios, los indígenas, ¿no? Las personas con algún trastorno, por ejemplo, ¿no? Autismo, etcétera, lo que sea. Pero al final todos vamos para allá. Todos vamos, digamos, como todos estamos en vías de convertirnos en un desecho, porque al final, pues vamos a envejecer, vamos a perder nuestra fuerza productiva, etcétera, ¿no? O sea, como que de una u otra forma ya no nos vamos a ajustar a este modelo de productividad, ¿no? Entonces digo, ¿qué va a pasar con nosotros? Claro. Y me gustaría como ir cerrando, claro, para dejarlo como o sea, como dejar esta pregunta abierta. También me interesaría como en un segundo video preguntarte por esta cuestión del realismo capitalista, ¿no? Como de esta idea como de que ya no nos es posible imaginarnos una alternativa. Preguntarte por ahí, ¿no? Pero claro. para poder desarrollar un poco la idea, por supuesto. Si te parece lo dejamos por aquí. Okay. No sé si quieras agregar algo más como para cerrar. Para cerrar solo me gustaría decir, la economía ha sido el centro inclusive de todos los países, es decir, nos preocupamos siempre por la economía, totalmente, desde las personas hasta los políticos, hasta los grandes empresarios, en esos tres grupos, siempre por la economía, sin verla más allá de los números, ¿no? La preocupación va más allá en imbricarla, transversalizarla con otras como otras ramas como la sociología, la antropología. En esa medida la disciplina se hace más rica, ¿no? No solo en los recursos, sino en los comportamientos humanos. Entonces, bueno, por ahí. Buenísimo. Pues muchísimas gracias a quienes nos están viendo, escuchando o ambas. Recordarles que se pueden suscribir al canal, que pueden picar la campanita si es que les interesa este tipo de contenido, dejarnos sus comentarios, preguntas, incluso, ¿por qué no? Como pues, si están de acuerdo, si no están de acuerdo con lo que se está comentando, abrir el debate. A ti agradecerte muchísimo que estés en este espacio. Ya tenía muchas ganas de que estuvieras por acá y nos hablaras de estos temas que además son como súper vigentes, ¿no? Sí. Muchas gracias a ti, Javi. Yo feliz de estar aquí. Muchas gracias a todos. Un saludo y un abrazo. Y gracias. Gracias. Nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.